Bitcoin continúa con el movimiento bajista, pero parece que ya está encontrando una nueva zona de soporte. Comentábamos en vídeos anteriores cómo el precio de Bitcoin terminaba rompiendo la estructura operativa que habíamos trazado, y a pesar de que el precio estuvo consolidando sobre la zona del VWAP semanal, como veis finalmente tuvo un intento de reingreso fallido que terminó dando con este reingreso en la estructura operativa anterior, que es esta que tenemos aquí con cierta inclinación bajista y que también es de mayor fractalidad, por lo que esa estructura también es más importante para la operativa para nosotros. Además, como veis, el precio de Bitcoin ha continuado manteniéndose por debajo de esta dinámica bajista. De hecho, la podríamos ajustar un poquito mejor, así yo creo que está mejor. Y luego esta estructura operativa, como os he dicho, ya no nos sirve, porque a pesar de que intentó reingresar, lo terminó rechazando. Y esto, como os comentaba en el vídeo de esta mañana, son muestras de debilidad importantes en el corto plazo. Tras esto, el precio reingresaba en la estructura de mayor fractalidad y, como veis, en estas últimas horas terminaba consolidando ese reingreso con un test de consolidación e iniciando un movimiento de continuación bajista. Un movimiento de continuación bajista que, como veis, pues no ha llegado muy lejos, porque ya sabéis que en esta zona, sobre los 61.900 aproximadamente, tenemos una zona de soporte bastante importante. Era la primera zona de soporte que comentábamos en vídeos anteriores para los movimientos bajistas, que también trabajábamos en diferentes estructuras que ahora mismo no veis en el gráfico, pero que más o menos fueron por esta zona de aquí. De momento seguimos viendo que entra presión compradora en esta zona, por lo que el precio podría frenar en estos niveles y comenzar una nueva estructura operativa sobre esta misma zona. Sería lo más normal, sobre todo teniendo en cuenta que ya entramos en fin de semana, pero recordad que después del reingreso podríamos incluso demostrar debilidad, y eso sería con una visita hasta la zona del soporte de esta estructura con cierta inclinación bajista. Ya el hecho de que el precio haya rechazado esta zona operativa, recordemos que son muestras de debilidad, pero incluso después de la consolidación son aún más muestras de debilidad. Pero bueno, mientras el soporte aguante, perfecto. Vamos a ver qué es lo que llega a suceder durante las próximas horas. Eso sí, si perdemos el soporte, probablemente el precio va a caer con mucha fuerza y muy rápido hasta más o menos la zona de los 57.165. Recordemos que ese era uno de los siguientes objetivos que teníamos en caso de continuar con el movimiento bajista. Y luego también teníamos en niveles operativos más abajo, sobre los 52.100 aproximadamente, la zona más importante de todas desde mi punto de vista, ya que la ruptura de este soporte implicaría cambios muy importantes de contexto en mayores fractalidades, en una temporalidad mayor, y por lo tanto podríamos ver movimientos aún más importantes en Bitcoin. De momento estamos lejos de esta zona operativa, pero yo lo voy comentando por si se llega a dar ese contexto, que sepamos qué es lo que podemos esperar. Ahora vamos a pasar a revisar las herramientas, pero antes de revisar las herramientas quiero daros las gracias porque ya hemos alcanzado los 50.000 suscriptores, que justo más o menos en este momento en el vídeo de esta mañana comentaba que estábamos ya cerca, pues por fin lo hemos alcanzado, así que muchas gracias como siempre por todo el apoyo que me dais. Ahora, como os decía, vamos a revisar las herramientas y comenzamos revisando Trading Different. Como veis, en estos últimos días han estado limpiando la zona de longs, que aunque no estaba muy cargada esta zona de liquidez, pues sí que había un poquito de liquidez por parte de los long. Pero como veis, en cuanto bajamos a niveles operativos más bajos, encontramos ya zonas con bastante más liquidez. Sobre todo aquí tenemos mucha liquidez por parte de los long en los 60.680. De hecho, como veis, el indicador de tendencia lleva ya bastante tiempo marcando tendencia bajista. Sí que es cierto que aquí cayó de un nivel -3 a un nivel -1, pero otra vez se ha vuelto a activar este nivel -3. Por parte de los short, como veis, es la misma zona que hemos comentado en vídeos anteriores. Los 69.200 aproximadamente están bastante cargados de liquidez por parte de los short, pero ahora empezamos a ver también otra zona un poquito más arriba, sobre los 69.650 aproximadamente. En cuanto a la liquidez de 100x, veíamos que se cargaba esta zona de los 62.600, se la han llevado recientemente. En cuanto a la liquidez de 50x, han dejado aquí liquidez, sobre todo, por ejemplo, en los 62.265 aproximadamente, y también aquí en los 60
62.013. Por parte de los short vemos un poco de liquidez en los 64.570. En cuanto a la liquidez de 25X vemos que hay aquí en los 61.180 y en los 60.740. Y bueno, en cuanto a la liquidez de 10X son las zonas que hemos comentado anteriormente. Aquí no ha cambiado nada. En Bookmap vemos algunas compras en la zona de los 61.200 y también en los 61.000. En el Multibook seguimos viendo compras en la zona de los 60.000, también han aumentado las compras en los 59.000 y empiezan a entrar también algunas comprillas en los 58.000. En The Kingfisher vemos cómo ha aumentado la liquidez por parte de los short, tenemos aquí bastante en los 64.840, también tenemos aquí un clúster desde los 65.980 hasta los 68.000, tenemos también aquí un poco en los 69.030 y en los 70.935. Por parte de los long vemos un poco de liquidez en la zona de los 51.300 aproximadamente, también vemos liquidez en la zona de los 58.480, en los 54.800 y sobre todo por parte de los long donde más liquidez tenemos es en los 48.700. En los CVDs hemos estado viendo cómo entraban algunas ventas recientemente tanto por parte de Binance como por parte de Coinbase, incluso os diría que antes fueron las ventas de Coinbase, y en los mapas de corto plazo estamos viendo que hay más liquidez por parte de los short. Atentos a estos niveles porque podrían ser zonas de rebote. Tenemos aquí liquidez en los 64.442 y aquí en los 64.974.